La percepción de los objetos depende del eje cerebro-corazón. Hasta no hace mucho se creía que cuando estábamos en reposo, sin hacer ninguna actividad, el cerebro consumía poca energía. Sin embargo, gran parte del consumo de energía del cerebro, entre el 60 y el 80% de toda la que gasta, la invierte en recursos neuronales sin relación a lo que acontece en el exterior, a procesos inconscientes. Gran parte de esta energía oscura está relacionada con las interacciones cerebro-cuerpo, cuerpo-cerebro. En 2013, en París, en el Laboratorio Neurociencia del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, el equipo de la profesora Catherine Taillon-Baudry se preguntó si las señales corporales que llegan de forma constante al cerebro podían influir en las respuestas de las neuronas, e influir en nuestra percepción sensorial. El grupo de investigación registró la actividad del cerebro de un grupo de personas mientras prestaban atención a unos círculos, que aparecían y desaparecían de una pantalla a mayor o menor rapidez. Cuando las personas veían un círculo tenían que apretar un botón. Al mismo tiempo que se registraba la actividad del cerebro, se midió la dinámica del corazón. Los resultados no podían ser más sorprendentes, los latidos del corazón influyen en lo que vemos. Si el cerebro mostraba una respuesta evocada por los latidos del corazón, entonces los participantes en el estudio veían el círculo. Pero, si las neuronas no reaccionaban al latido del corazón, entonces no eran capaces de ver el círculo mostrado en la pantalla. Los latidos del corazón tenían la capacidad de generar una respuesta en el cerebro. El grupo de investigación de Taillon-Baudry había demostrado que el corazón influye en la percepción de cualquier estímulo. El estudio fue publicado en Nature Neuroscience en 2014. Encabezaba el trabajo el siguiente titular: las fluctuaciones espontáneas en las respuestas neuronales a los latidos del corazón predicen la detección visual. Su publicación fue un escándalo para los cerebrocentristas, pero el estudio aportaba una prueba más de que nuestra actividad sensorial y cognitiva depende del organismo entero, y no solo del cerebro. Vemos un objeto si nuestro cerebro responde a los latidos del corazón, de lo contrario, ese objeto pasará desapercibido.